Hola, soy Miguel Bustos Gómez, más conocido como Sursoid. Soy dibujante, ilustrador y profesor de dibujo anatómico. Algunos de mis clientes son Editorial Planeta, Ediciones Vestigio, Revista Arcadia y Reina Naranjo Editores. Me dedico a la investigación y experimentación en el dibujo. La figura humana siempre ha sido mi centro de atención. Aprendí copiándola de muchas maneras y tratando de memorizar su anatomía para crear diferentes tipos de poses y movimientos que me ayudaran a contar historias. En el mundo cotidiano, el rostro es un elemento primordial que representa nuestra personalidad y para dibujarlo existen distintas formas y técnicas. A partir del uso de figuras geométricas simples y el uso de retículas y medidas, puedes lograr muy buenos estudios de la anatomía de la cabeza sin tener que acudir a un modelo. Pero es necesario conocer las proporciones del cráneo, sus distintas vistas, ubicar bien los músculos y los elementos del rostro como ojos, nariz, boca, orejas. Además, es importante aprender a interpretar las distintas texturas para lograr resultados realistas y contundentes. En este curso de doméstica aprenderás a dibujar la cabeza humana partiendo de medidas y estructuras anatómicas. Como proyecto final haremos una composición con diferentes vistas y gestos del rostro humano. Comenzaremos conociendo la importancia de la diferencia entre cada rostro a pesar de tener la misma estructura anatómica. Partiendo de figuras geométricas simples, veremos cómo funcionan la luz y la sombra dibujándolas con grafito. Teniendo estas figuras hechas, haremos distintas texturas que representan los huesos, la piel y el pelo. Enseguida veremos cómo dibujar las proporciones del cráneo y el cuello desde distintas vistas con el uso de medidas y plantillas. Te compartiré técnicas para lograr proporciones anatómicas. Veremos cuáles son los músculos que sostienen la cabeza, sus funciones y cómo representarlos en movimiento. Teniendo todo esto claro, te enseñaré cómo dibujar los elementos del rostro como nariz, ojos, boca, orejas y capilares. Para finalizar, vamos a hacer una composición con todos los elementos anatómicos, que nos sirva de guía para la creación de un personaje en cualquier pose o expresión. Al terminar el curso, tendrás el conocimiento necesario para dibujar la cabeza humana y todos sus componentes sin tener que acudir a un modelo. Para realizar este curso, vas a necesitar papel de dibujo, lápiz, papel calcante, compás, reglas y otros elementos que podrás tener en casa. Aprende a dibujar todos los músculos que se mueven en tu rostro cuando te sorprendes.